Muchos hablan del socialismo como una sociedad mucho más justa, pero ¿es realmente el paraíso obrero o una pesadilla totalitaria? Detrás de esos cantos de sirena, detrás de esas justicias sociales, lo único que yo veo es pobreza, opresión y muerte. Es que todo igualitarismo conduce inevitablemente al totalitarismo. Déjame desmontarte 5 mitos sobre el socialismo. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Existe una frase que escuchamos con frecuencia: el socialismo nunca ha fracasado porque nunca se ha probado verdaderamente. Esta afirmación es como un espejismo en el desierto de las ideas políticas. Es una idea muy seductora a la distancia, sobre todo para las personas que no saben lo que es el socialismo. Pero cuando te acercas, descubres que carece completamente de sustancia, que se desmorona bajo la evidencia histórica. Los que defienden este mito pasan por alto, por ignorancia o por astucia, las fallas típicas e inherentes a los sistemas socialistas y su imposibilidad económica. Las experiencias de las naciones que han implementado políticas socialistas nos muestra un patrón constante de estancamiento económico, conflicto social y autoritarismo que contradice directamente la visión utópica, buenista y bucólica que a menudo venden los defensores del socialismo. Para entender mejor, retrocedamos en el tiempo. Pensemos en la Unión Soviética, un experimento masivo y fallido del llamado socialismo real. Al principio hubo entusiasmo, incluso mundial, un enamoramiento con aquel paraíso de los obreros. Algunos intelectuales occidentales escribían sobre los grandes éxitos, pero con el tiempo y a pesar del secretismo de muchos de esos mismos intelectuales, la realidad salió a la luz y golpeó. El paraíso obrero no era más que pobreza generalizada, represión política, campos de concentración y millones de vidas perdidas. Aquí hay algo fundamental que debemos entender. El sistema soviético falló porque no podía asignar recursos eficientemente. Sin las señales de precios del libre mercado, simplemente no había manera de saber cuánto producir, qué fabricar y cómo distribuirlo. El resultado fue escasez crónica y un estancamiento económico paralizante. Ludwig von Mises y Friedrich Hayek lo predijeron en sus argumentos económicos contra la viabilidad del socialismo. ¿Qué es lo que hace fracasar al socialismo? Aquí va. La planificación centralizada, que es la columna vertebral del socialismo, es inherentemente incapaz de asignar eficientemente los recursos. Sin un sistema de precios de mercado, los compañeros burócratas carecen de la información necesaria para realizar cálculos económicos de forma racional. Sin precios, no se puede determinar el valor relativo de los bienes y los costos de producción, lo que resulta en una asignación arbitraria a dedo que hace el compañero y al final de la jornada un desperdicio total de los recursos. Ninguna planificación económica puede sustituir el conocimiento y la información dispersa en la sociedad. Planificar va contra la naturaleza espontánea del mercado, espontaneidad que se genera con los precios. Así que el gran mito de una sociedad planificada, socialista e igualitarista no solo fue desmoronado teóricamente por la Escuela de Economía Austriaca en 1920, sino que la puesta en escena, entiéndase aquí, la historia fue dejando cadáver tras cadáver de sociedades autoritarias y empobrecidas. Pero no se trata solo de la Unión Soviética y todo aquel bloque del CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, países como Gran Bretaña, Israel e India también intentaron aplicar principios socialistas. ¿Y qué pasó? Sus economías flaquearon, sus ciudadanos se desilusionaron y eventualmente estos países dieron marcha atrás, adoptando reformas orientadas al mercado para revivir, para sanar sus economías, elevando el nivel de vida de las poblaciones.
Otros ejemplos fueron, por supuesto, Cuba y casi entrando en el nuevo siglo, Venezuela, quien fuera una de las naciones más ricas de Iberoamérica y hoy es un ejemplo desgarrador del colapso económico que puede traer el socialismo. ¿Y cómo llegamos aquí? La afirmación de que estos fracasos no son de alguna manera socialismo verdadero ignora los principios centrales de esta ideología. El socialismo, en su tuétano, busca reemplazar la toma de decisiones individuales por el control centralizado de los medios de producción y la asignación de estos recursos. Da igual si ese control socialista se implementa por medios democráticos o por la fuerza autoritaria. Las fallas inherentes del sistema permanecen. Y los resultados se repiten una y otra vez en cada país que este sistema se pone en práctica. El socialismo como sistema económico lleva a la ineficiencia, lleva a la escasez, a la disminución de los niveles de vida. Y hay algo más. Concentrar el poder económico en manos del Estado crea un terreno fértil para la corrupción, para el abuso. Todos los sistemas donde los medios de producción cayeron en manos del Estado, o como les gusta a los socialistas llamar, de la clase obrera, terminaron en sistemas autoritarios y tiránicos. La dictadura del proletariado, la imposición está en su propia doctrina dictatorial que concentra el poder en una persona, en un partido, con la finalidad de reprimir los derechos y las libertades de los individuos. Todas estas sociedades terminan en el autoritarismo, terminan en la represión, sobre todo a la disidencia. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? No es que el socialismo haya fracasado porque nunca se probó correctamente. Es que mientras más socialista sea, más son las posibilidades de su fracaso. Fracasó porque las ideas mismas desafían los principios económicos básicos y la naturaleza humana. Y cuando un sistema lucha contra la realidad, inevitablemente conduce al declive económico, al malestar social y a la pérdida de libertad. Es un sistema que lleva en la misma estructura fundacional, en su propia composición, lleva su propio veneno, su caducidad, al punto que termina autodestruyéndose. El mundo que pintan los socialistas, el que aparece en los libros, en sus afiches, en sus películas, ese mundo de obreros regocijándose y aquel campesinado feliz que trabaja por el porvenir y no por unas míseras monedas, ese mundo socialista de cantos, banderitas rojas y coros entusiastas, nos trae el mito de un pueblo empoderado, dueño de los medios de producción, todo bajo el control obrero, la propiedad democratizada. Ya no habrá más explotadores, dueños de fábricas, ahora todo es de todos. No hay una élite selecta, pero es así. Ocurrió esto al menos por un par de minutos en el socialismo. Una mirada más cercana a la historia revela una realidad muy diferente. En la práctica, en el socialismo real, no ese de los libritos de cuentos, los países socialistas han probado consistentemente una tendencia hacia el autoritarismo, con el poder centralizado en muy pocas manos, solo un partido y una dictadura militar. Fidel Castro y su revolución es una clara ilustración de este fenómeno. A pesar de las promesas iniciales de restaurar el orden constitucional y celebrar elecciones libres, el régimen de Castro se transformó rápidamente en un estado de partido único sin tolerancia a la disidencia. El pueblo cubano, al que se le prometió villas y castillas, se encontró bajo una nueva forma de tiranía, la peor de todas, la comunista, donde las libertades básicas fueron restringidas y los opositores políticos enfrentaron encarcelamiento, enfrentaron ejecuciones. El cubano que votó siendo muy joven en la última elección multipartidista en Cuba hoy ronda sobre los 90 años.
Pero el problema no es que la versión socialista cubana tuviera estas deficiencias. No, y ahí está la mitología del apologético. La concentración del poder en manos de una élite gobernante no es un subproducto accidental del socialismo, sino más bien una consecuencia inherente de los principios centrales de la ideología. El socialismo, por su propia naturaleza, busca centralizar el control sobre los medios de producción y la asignación de recursos en manos del Estado. Esta concentración de poder económico se traduce inevitablemente en poder político, ya que el Estado, regentado por un partido único, se convierte en el árbitro de quién obtiene qué, cuándo y cuánto. En esa utopía socialista, ¿quién es el dueño de los medios productivos? ¿El obrero? No, el dirigente socialista y su camarilla. Si hay un manual de la ley de hierro de la oligarquía, es la sociedad socialista. Esta tendencia hacia el autoritarismo es evidente en la historia de los experimentos socialistas. Desde la Unión Soviética bajo Lenin y Stalin hasta la China de Mao, los regímenes socialistas han empleado constantemente tácticas represivas para mantener el control y silenciar completamente la oposición. Las herramientas de convencimiento socialista y comunista son de las peores. Campos de trabajo forzoso, el Gulag soviético, el Laogai chino, donde murieron millones de personas en condiciones brutales. Vigilancia perpetua y supresión de la libertad de expresión en la Unión Soviética y todos sus satélites en Europa. Los medios de comunicación controlados por el Estado socialista y el sistema educativo diseñado para adoctrinar, incluso por la fuerza, a los ciudadanos y sofocar el pensamiento crítico e independiente. La eliminación despiadada de opositores políticos. La evidencia, señores, histórica demuestra que el socialismo, en lugar de empoderar al pueblo, ha resultado en la concentración del poder en manos de una élite inmoral, una élite dispuesta al crimen con desprecio total por la vida humana. Esa promesa seductora del poder popular solo sirve como pantalla de humo para el establecimiento de regímenes autoritarios que priorizan los intereses del Estado, es decir, de sus jerarcas, sobre los derechos y libertades de los individuos. El mito del empoderamiento socialista se desmorona bajo el peso de las innumerables vidas destruidas, las sociedades arruinadas por la búsqueda de este ideal utópico. Nunca han muerto más obreros y campesinos a manos de sus propios gobiernos que bajo los gobiernos socialistas. El socialismo real trajo grandes hambrunas, la revolución cultural, las grandes purgas, los fusilamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo increíble es cómo la intelectualidad de izquierda justifica todos esos crímenes, todas esas muertes. Son tan desvergonzados. Les he visto a jóvenes marxistas decir, bueno, las cifras están un poco infladas, que si no eran 20 millones de muertos, que quizás eran 18 millones. Esta gente son repugnantes, de verdad. ¿Cómo se puede defender sin pestañear una doctrina capaz de cometer las peores atrocidades? En la historia del socialismo real, de los países marxistas-leninistas, no hubo ni un solo país de corte democrático. No hubo un país de corte pluripartidista. Todos se erigieron en sociedades totalitarias y persecutorias, sociedades dominadas por un Estado esclavista. Muchos defensores de los ideales socialistas destacan los supuestos objetivos altruistas de estos sistemas: igualdad económica, justicia social y una red de protección para los más vulnerables. Pero una cosa es con guitarra y otra con violín, o lo que es lo mismo, una cosa es lo que proclaman y otra muy, muy distinta, la que vemos en la realidad. La historia del socialismo real es otra.
es una realidad muy diferente. Lejos de ser compasivos y solidarios, en la práctica estos regímenes han resultado consistentemente en la supresión de los derechos y libertades individuales. Los ejemplos de abusos a los derechos humanos cometidos bajo los regímenes socialistas en distintos países y épocas sobran. En la China maoísta, igualitaria y bondadosa, niños de apenas 12 años fueron sometidos a ejecuciones capitales. Muchas mujeres obligadas a trabajar en minas de carbón, en campos de trabajo forzoso, y los trabajadores enfrentaban amenazas de prisión si llegaban tarde. En la igualitaria Cuba, aquellos que no conformaban la idea del régimen sobre el comportamiento revolucionario y el hombre nuevo, incluido aquí homosexuales, religiosos, artistas, fueron enviados a campos de trabajo forzados. En todos los países marxistas-leninistas, el Estado reprimió la libertad individual. Los ciudadanos en el socialismo viven en constante vigilancia estatal. Es un sistema plagado por ojos, plagado por oídos invisibles que están en todas partes y que reportan todo lo que haces. Es un sistema donde nadie confía en nadie porque, como dijo un cubano sabiamente, en un juego de dominó hay 3 que son de la seguridad del Estado y el otro es un chivato. En teoría, en sus libritos y sus discursos, el socialismo pretende crear una sociedad más justa y más equitativa mediante la redistribución de la riqueza y el acceso universal a las necesidades básicas. En la práctica, este objetivo se persigue a costa de las libertades individuales y la dignidad humana. Para imponer la igualdad económica y social, los regímenes socialistas han recurrido y recurren a medidas extremas como el uso de la fuerza y la violencia para reprimir la disidencia, el establecimiento de una vasta red de informantes para vigilar a los ciudadanos, el encarcelamiento, la tortura, la ejecución de los opositores políticos, el control de la información y la supresión de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. La historia muestra una y otra vez que los regímenes socialistas han sido responsables de algunas de las violaciones de derechos humanos más atroces de la historia. Muchas veces los defensores del socialismo dicen que esos abusos no son inherentes a la ideología comunista, sino el resultado de acciones humanas, de líderes corruptos que se han desviado de la doctrina, pero es difícil creerles este argumento, ya que el resultado de cada sociedad socialista siempre conduce a esos abusos. Es un patrón consistente de represión que ha caracterizado a estos regímenes en todo el mundo, que parte precisamente de esta doctrina que se impone por la fuerza y no permite ningún tipo de libertad al individuo. Bajo los sistemas socialistas es imposible la libertad individual, la libertad de disentir, la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Es la dictadura de unos pocos que pretenden imponer sobre la mayoría una visión social incapaz de respeto a la libertad individual. La evidencia histórica deja claro que la supresión de los derechos y libertades individuales no es un subproducto desafortunado del socialismo, sino una consecuencia necesaria de sus principios fundamentales. Cuando el Estado controla todos y cada uno de los aspectos de la economía y la vida social, inevitablemente adquiere el poder de controlar las vidas de las personas. Un sistema que coloca lo colectivo por encima del individuo siempre representará una amenaza para la libertad humana. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Otro mito común es que Dinamarca o los países escandinavos son pruebas de que el socialismo funciona.
Los defensores de este mito a menudo señalan los altos niveles de bienestar social e igualdad económica en los países escandinavos como evidencia del éxito del socialismo. Sin embargo, esto refleja el desconocimiento y un malentendido fundamental tanto sobre la naturaleza del socialismo como sobre los sistemas económicos de estas naciones. Todos aquellos que estudiamos marxismo sabemos que esta doctrina define el socialismo como un sistema económico, político y social que promueve la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, distribución y cambio con el objetivo de reducir las desigualdades económicas y sociales. En el socialismo la economía se planifica según ellos para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto, en lugar de basarse exclusivamente en la competencia y la búsqueda de beneficios individuales típicos del capitalismo. Pues si partimos de esta definición, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega no son países socialistas. Todos ellos tienen economías de mercado libre que producen los bienes y servicios de manera capitalista, que sus gobiernos luego gravan fuertemente a través de impuestos para crear esos estados de bienestar. Yo particularmente estoy en desacuerdo con el robo violento por parte del Estado sobre las ganancias y beneficios del trabajo propio, del trabajo que no les pertenece. Pero entiendo la diferencia que hay entre una sociedad socialista, planificada y regentada por el Estado, y un Estado como los nórdicos, que castigan al capital y a sus trabajadores con altos impuestos. Este mito del socialismo al estilo escandinavo se hizo muy popular en la campaña presidencial de Bernie Sanders en el 2015. Este señor, que entre las décadas de 1980 y el 2000 elogiaba el socialismo soviético, la revolución cubana y el movimiento sandinista, sin embargo, tras demostrarse el fracaso y el colapso de estos experimentos en la práctica, cambió de discurso y entonces defendía la revolución bolivariana en Venezuela. Cuando esta versión del socialismo también fracasó y ya en su campaña presidencial en Estados Unidos redefinió su visión del socialismo señalando a los países nórdicos como sus referentes. Decía que él no hablaba de la URSS o de Cuba o de Venezuela. No, ¿qué va? Él hablaba del socialismo de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, de Suecia. Esto llevó incluso al primer ministro de Dinamarca, Rasmussen, a desmentir sus afirmaciones aclarando que su país no es socialista. Sé que algunas personas en Estados Unidos asocian el modelo nórdico con algún tipo de socialismo. Por lo tanto, me gustaría dejar una cosa en claro. Dinamarca está lejos de ser una economía planificada socialista. Dinamarca es una economía de mercado. Lo que no dicen los creadores del mito del socialismo nórdico es que en la lista del índice de libertad económica, estos 4 países, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia, aparecen por encima de países como Estados Unidos y Alemania, Corea del Sur o el Reino Unido. O sea que desde el punto de vista del capitalismo y del capitalista es más fácil serlo en cualquiera de los países escandinavos que en la mayoría de los países del mundo. Así que si Bernie Sanders y Alejandra Ocasio-Cortez quisieran imitar a Suecia, tendrían que liberalizar significativamente los mercados en varios aspectos, incluyendo reformar el sistema de seguridad social, introducir vales escolares, eliminar el salario mínimo y las licencias ocupacionales, así como abolir los impuestos a la herencia y a la propiedad. La diferencia clave entre un sistema económico socialista y los sistemas de los países escandinavos es el papel del Estado en la economía. En un verdadero sistema socialista, el Estado controla los medios de producción, lo que significa que el gobierno posee y opera las industrias y negocios. Esto no ocurre en los países escandinavos, donde la mayoría de las empresas son de propiedad privada y son operadas por la propiedad privada. Marcas mundiales como Lego, Volvo, IKEA, Spotify, Ericsson, Nokia, por nombrar algunos, son duros competidores en el mercado internacional. Los países escandinavos tienen impuestos elevados, pero estos impuestos se utilizan para financiar programas sociales, no para eliminar
la empresa privada. Los gobiernos de estos países reconocen que un sector privado próspero es esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo. Los impuestos altos se aplican a las ganancias generadas por las empresas privadas, no a los medios de producción en sí mismos. El mito de que los países escandinavos son socialistas a menudo se perpetúa debido a una mala comprensión del término socialismo. Algunas personas usan el término para referirse a cualquier país con una fuerte red de seguridad social o alto nivel de gasto, sobre todo de gasto gubernamental en programas sociales. Sin embargo, esta definición es muy distinta de la que utilizan los economistas y científicos políticos. En fin, los países escandinavos no son socialistas. Tienen economías de mercado libre con impuestos elevados que financian sus programas de bienestar social. La socialdemocracia, que tampoco me voy a hacer ahora una defensa de ella, pero es importante distinguirla del socialismo real, donde el Estado controla los medios de producción. El mito del socialismo democrático se basa en la creencia de que el socialismo puede implementarse sin el autoritarismo y los abusos a los derechos humanos que han caracterizado a muchos regímenes socialistas en el pasado. Los socialistas democráticos creen que un sistema socialista puede lograrse mediante medios democráticos, mediante el voto, respetando las libertades individuales y el Estado de Derecho. Sin embargo, el registro histórico y la lógica inherente de la ideología socialista nos muestra que esto es un espejismo, una ilusión peligrosísima. Como hemos visto en los mitos anteriores, muchos regímenes socialistas, a pesar de prometer inicialmente libertad e igualdad, han derivado en dictaduras opresivas. El socialismo teórico, cuando se ejecuta en la realidad, termina como la Unión Soviética, la China maoísta y Cuba. Todos estos ejemplos demuestran que los sistemas socialistas, independientemente de las intenciones de sus líderes, tienden hacia la supresión de los derechos individuales y a la concentración del poder en manos del Estado. ¿Por qué sucede esto? Porque los propios principios y fundamentos del socialismo, los cuales son incompatibles con la libertad individual y los principios democráticos, para crear una economía planificada tiene que existir un control estatal de la economía. El socialismo parte de la premisa de que el Estado debe controlar los medios de producción. Esto inevitablemente otorga al Estado un enorme poder sobre la vida de los individuos, ya que el gobierno se convierte en el único empleador y en el todopoderoso asignador de los recursos. Como señala el libertario Murray Rothbard, el socialismo implica control total del aparato estatal sobre los medios para alcanzar prácticamente cualquier objetivo que los individuos puedan conseguir en sociedad. Esta concentración de poder genera un sistema de dependencia en el cual los ciudadanos se esclavizan del Estado para su sustento y son vulnerables, se convierten en personas muy vulnerables a los dictados y antojos de los futuros dictadores. Aquellos que disienten o se resisten a los planes económicos del Estado, como los agricultores, por ejemplo, en la Unión Soviética, pueden ser fácilmente silenciados, pueden ser eliminados. Para mantener este puño cerrado sobre la economía necesitan la supresión de toda opinión disidente. Para mantener el control económico y hacer cumplir su visión de justicia social, de igualitarismo, etc., el Estado socialista debe reprimir cualquier oposición y cualquier disidencia. Esto lleva a restricciones a la libertad de expresión, la prohibición de la prensa y el derecho a la reunión, el derecho a crear partidos. En ausencia de un mercado libre, el Estado controla la asignación de recursos, incluyendo el acceso a plataformas para la expresión. Antiguamente era la prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva, y hoy en día sería el Internet. Todo esto hace que la crítica genuina al régimen socialista sea prácticamente imposible. Todo Estado socialista cultiva
el adoctrinamiento y la propaganda. Los estados socialistas invierten muchísimos recursos en propaganda para moldear las creencias de los ciudadanos y garantizar su conformidad, para lograr con esto, con el tiempo, la obediencia. El Estado controla la educación y los medios de comunicación, regulando la información que las personas reciben y desalentando completamente el pensamiento crítico. El socialismo se impone con el miedo y termina por lograr conformidad en los ciudadanos que se ven presionados a aceptar la esclavitud a costa de su propia libertad. El ideal colectivista siempre es un peligro para los derechos individuales, y el propio discurso socialista parte de priorizar a nivel teórico el bien colectivo por encima de los derechos individuales. Esto genera una tensión que conduce a la supresión de las libertades personales en la búsqueda de objetivos completamente utópicos. La pregunta correcta sería: ¿y quién define ese bien común? En la práctica, el bien colectivo es definido e impuesto por quienes están en el poder, dejando el sistema propenso a los atropellos, el sistema propenso a los abusos. Y si hay un sistema opresor de las clases trabajadoras, es precisamente el socialismo. En esencia, el socialismo democrático es un oxímoron, una contradicción de términos. Decir socialismo democrático es una paradoja, sería como decir un silencio ensordecedor o una dulce agonía. Aunque sus defensores puedan creer genuinamente en los principios democráticos, la lógica inherente del socialismo requiere un alto grado de control estatal que en última instancia socava y destruye la libertad individual y todas las instituciones democráticas. Un sistema que concentra el poder en manos del Estado y prioriza lo colectivo sobre el individuo siempre representará una amenaza para la libertad, independientemente de cómo se implemente. Como demuestra la realidad histórica, los intentos de combinar socialismo con democracia a menudo han resultado en el deterioro de los principios democráticos y el ascenso del autoritarismo. Miremos la Venezuela chavista. Chávez llega al poder desde el voto democrático. ¿Y qué hizo? Terminar de un plumazo la propia constitución que lo llevó a gobernar. Amplió el periodo presidencial hasta hacer que la reelección fuera indefinida. Concedió poderes a la presidencia, entre ellos la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y tener control sobre la política monetaria del país. ¿Qué hizo más Chávez? Reformar el sistema judicial para que el Poder Ejecutivo, o sea, él, pudiera designar los magistrados. Facilitó la centralización del poder eliminando el Senado. Gobernó por decreto. En fin, que debilitó gradualmente la misma democracia que lo había llevado al poder, expandiendo el control del Estado en la economía y en la vida de los venezolanos. Esto conduce finalmente a un sistema donde el partido gobernante o la élite controlan todos los aspectos de la sociedad, suprimiendo cualquier oposición, suprimiendo cualquier disidencia. Como se ha dicho, el socialismo humanista o democrático es una quimera, una contradicción de términos. Y ahí está el fraude descarado e insolente de Maduro en estas últimas elecciones. De aquellos polvos, estos lodos. Quienes abogan por el socialismo democrático deberían considerar cuidadosamente las lecciones de la historia y reconocer los peligros inherentes de concentrar el poder en manos del Estado. La verdadera libertad, la verdadera igualdad, solo pueden lograrse en un sistema que respete los derechos individuales, limite el poder del Estado y permita un intercambio libre y abierto de ideas y de bienes. En fin, que el socialismo falla de manera recurrente debido a que sus principios fundamentales entran en contradicción con las realidades económicas y la naturaleza humana. A lo largo de la historia, los intentos socialistas han resultado en economías ineficientes
en escasez, en abuso del poder, en represión. El socialismo no puede ser otra cosa porque tiene en su propia naturaleza teórica su fracaso y caducidad. Vaya, parafraseando a Karl Marx, el socialismo lleva en sí mismo la semilla de su destrucción. Si estos temas te parecen interesantes, suscríbete al canal, quizás encuentres otro video de tu interés. No dejes de compartirlo con un par de amigos y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a un enemigo. Déjame un like, que es gratis y nunca viene mal, para que YouTube entienda que aprecias el trabajo que hacemos aquí. Nada, te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.